Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar. Vamos a dar inicio para no retrasarnos mucho. Este webinar es una parte de atención al cliente como parte de la asesoría que los laboratorios clínicos deben dar a sus clientes, usuarios, a sus pacientes. En este caso, pues, a los usuarios y clientes de LEVAC. LEVAC ha preparado esto como parte de la asesoría en interpretación de los resultados de las pruebas y en respuesta a las consultas que ha tenido, pues, de ustedes, ¿no? De los clientes, y pues cómo darles un buen servicio. Han preparado este webinar que está a cargo de la doctora Andrea Gonet, directora de LEVAC, es bioquímica y especialista en inmunología, y la doctora Carola Cedillo, que es nuestra invitada especial y es pediatra infectóloga infantil. Vamos a hablar de aspectos relacionados con las herramientas diagnósticas y aspectos clínicos y terapéuticos. No me queda más que dejar a la doctora Andrea Gonet, no sin antes agradecer que nos haya invitado y permitido estar con ellas aquí. Este webinar está auspiciado por Record Dental y Quimedic y Lave Quality Exec, compañía limitada, que somos asesores del laboratorio LEVAC. Bienvenidos a todos, gracias doctora, y pues le dejo con todos aquí para que presenten su exposición. Bueno, buenas tardes con todos. Ojalá les guste lo que hemos preparado y pueda resolver alguno de los inconvenientes y preguntas que en realidad hemos tenido todos en algún momento desde que empezó esta pandemia. Sí, bueno, a modo de introducción, para comentarles que el SARS-CoV-2 es un coronavirus, ¿sí? Que comparte homología con muchos coronavirus y que tiene la particularidad que al entrar al organismo se une a la célula huésped, se une a través de los receptores de la ACE2, que es la enzima convertidora de angiotensina, y bueno, una vez, como todos los virus, al entrar a la célula, ¿sí? Utiliza la maquinaria del huésped para replicarse y generar nuevos viriones. A su vez, las células huésped expresan proteínas antigénicas derivadas del virus que van a ser luego utilizadas para una presentación antigénica que van a generar una inmunidad de tipo celular, donde las células presentadoras de antígenos van a presentar a los linfocitos en el contexto de moléculas de histocompatibilidad clase 1, péptidos derivados del SARS-CoV-2, y se va a generar una inmunidad de tipo celular y una inmunidad de tipo humoral que consiste en la producción de anticuerpos que vamos a ver que no en todos los casos puede ser detectable. En algunos individuos susceptibles, como vemos el espectro de la clínica, ya va a hablar la doctora Carola Cedillo, es bastante variable. ¿Sí? En algunos individuos la reacción inflamatoria es tan exacerbada que se producen en exceso citocinas y quimoquinas que van a conducir a la tormenta de citoquinas con falla multiorgánica. Bueno, la falta de drogas terapéuticas en esta pandemia hace que sea mandatorio el diagnóstico en etapas tempranas de la infección, y por lo tanto las pruebas de laboratorio han sido más relevantes en este caso. Por eso los interrogantes que nos surgen es: ¿cuándo testear? ¿A quiénes vamos a testear? ¿Qué herramientas diagnósticas utilizar en cada caso? ¿Qué información me da el resultado de una prueba de laboratorio? ¿Y cuándo debo repetir la prueba? Esperemos que a lo largo de esta charla podamos resolver todos estos interrogantes. Bueno, tenemos básicamente dos tipos de test. Unos test moleculares que detectan al virus o componentes del mismo, y los test serológicos que evalúan la respuesta inmune frente al virus. Aquí vemos cómo los test moleculares nos permiten detectar la infección en ese momento, en el estatus infeccioso en ese momento de ese individuo, y por lo tanto nos permite determinar si ese individuo está transmitiendo el virus. La detección de anticuerpos nos permite detectar una infección pasada, y por lo tanto nos permite diferenciar individuos que han sido infectados de individuos negativos.
son pruebas complementarias y que también nos permite identificar, hacer estudios de prevalencia, como vamos a ver, e identificar individuos con anticuerpos neutralizantes. Los test que detectan ARN viral, la RT-PCR, son más adecuados para la infección aguda, son precisos y exactos, dependen de la calidad de la muestra y para eso se necesita que el personal que tome la muestra esté calificado. Cabe resaltar que a nosotros, para darnos el permiso del Access, tuvimos que mostrar documentación de que nuestro personal está calificado para la toma de muestras. Los resultados, como vamos a ver, generalmente son cualitativos. Los protocolos internacionales que se han diseñado para RT-PCR nos permiten decir si el resultado es positivo, negativo, como vamos a ver, indeterminado, porque todavía se desconocen los umbrales mínimos de detección. No es como el caso de la carga viral de VIH o hepatitis B, en donde los resultados se emiten como carga viral o copias por microlitro o mililitro, y que es relevante para el tratamiento que se emitan de esa manera. En este caso, para los fines epidemiológicos, ¿sí?, que con el fin de que el paciente se aísle o no se aísle, y para hacer testeos en masa, los resultados se emiten en forma cualitativa. Si nosotros tuviésemos que informar una carga viral, deberíamos hacer en cada corrida una curva de calibrado, y los kits deberían venir con diferentes estándares de calibración, y los kits que compramos nosotros y los que se venden, que trabaja prácticamente todo el mundo, son kits que no están diseñados para eso. Sin embargo, en algunos casos permiten multiplicar por un factor de conversión que estima la carga viral, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es indicar al médico, ¿sí?, si un paciente tiene una carga viral baja, una carga viral intermedia o una carga viral alta. ¿En base a qué? Este es un modelo de resultado donde vemos que cada prueba se emite con un control positivo y un control negativo que nos permite validar ese resultado, y con un control interno. Vemos aquí una curva de un control positivo, en donde vemos en rojo la curva del control interno y en verde la curva del control positivo para ese gen, y en este caso el paciente, la curva verde es chata, por lo tanto ese paciente es negativo para esa prueba. En este caso vemos aquí, el paciente es negativo para este gen, el RDRP, ya vamos a hablar de los conjuntos de genes, ¿sí?, y lo que expresa es el control interno, y por lo tanto ese paciente se informa como negativo. Ahora bien, este es un ejemplo de un paciente positivo, ¿sí?, en donde vemos acá la muestra, ¿sí?, con respecto al control positivo, expresan las dos curvas. Entonces, como se estudia por ciclos, la PCR abarca al menos 45 ciclos, si un paciente empieza a amplificar y la curva la vemos al inicio, con un CT, como decimos en la jerga molecular, es decir, que empieza a levantar en el ciclo 16, 18, 20, nosotros podemos decir que ese paciente tiene una carga viral alta, ¿sí? Ahora, si el CT está entre 20 y 30, la carga viral es intermedia. Y vemos pacientes que tienen un CT, que la curva nos aparece recién terminando el ciclo de la PCR, significa que tienen poco virus que se está replicando, y que tienen un CT de 36, 38, y por lo tanto la carga viral es baja, y es probable que en 24 o 48 horas tengamos un resultado, o bien más positivo porque está iniciando el proceso infeccioso, o bien negativo porque lo está terminando. En este caso, este paciente tiene una carga viral intermedia con un CT de 25,84 para el gen RD-RP. ¿Qué consideraciones preanalíticas tenemos que tener en cuenta para los test moleculares? Bueno, en realidad se extrapolan a todas las pruebas de laboratorio, que son errores en la identificación de una muestra, una inadecuada toma de muestra, hay que considerar el tema del transporte y el almacenamiento de los viales, y en cuanto a las consideraciones analíticas pueden haber errores de pipeteo y contaminación cruzada.
En este caso quiero recalcar y hacer hincapié, nosotros al inicio de la pandemia hacíamos nuestras PCRs en forma manual, con kit de extracción validados, pero manuales, y cuando empezamos a tener un mayor número de muestras, para evitar los errores de pipeteo y las contaminaciones cruzadas, empleamos un sistema completamente robotizado y automatizado que nos permite eliminar estos dos tipos de errores analíticos que pudieran existir. En cuanto al tipo de muestras, aquí vemos el hisopado nasofaringio es el recomendado por la CDC, el hisopo debe ser de dacrón o nylon, no de algodón, el mango largo y flexible, puede ser de plástico o aluminio, no de madera preferentemente, ¿sí? Y como vemos, a veces a nosotros nos dicen, doctora, el hisopo me lo metieron por la nariz. Bueno, la cavidad nasofaringea, como pueden ver aquí en esta persona, está al final, ¿sí? Más allá de la cavidad nasal, está casi cerca del oído, como vemos aquí en este dibujo, y por lo tanto el paciente puede estar con la cabeza reclinada, pero el hisopo sigue un trayecto recto, ¿sí? En algunos trabajos muestran también la práctica del hisopado orofaringio, también es válida, pero con los lineamientos que se realizaron en el Ecuador, ¿sí? Entre los cuales uno de los participantes somos nosotros, se decidió que el nasofaringio es el más adecuado porque en el orofaringio había que practicar 2 hisopados por cada paciente. También son válidas las muestras de aspirado traqueal, lavado broncoalveolar, esputo, exudado anal o heces. Hay publicaciones que muestran que en exudado anal el virus puede persistir más tiempo. Sin embargo, como se imaginarán, no es posible obtener ese tipo de muestras en pacientes ambulatorios. Aquí está, estos son los lineamientos y recomendaciones técnicas que se hicieron aquí en el Ecuador. Al inicio de la pandemia nos reunimos los primeros laboratorios acreditados para hacer las pruebas moleculares para SARS-CoV-2, entre los cuales están algunos laboratorios de Quito, de Guayaquil, y estamos algunos laboratorios de Cuenca y nosotros, y se decidió por consenso que la elección de la muestra debía de ser el hisopado nasofaringio. ¿Por qué? Bueno, el lavado broncoalveolar, si bien tiene buena sensibilidad para hallar el SARS-CoV-2, sin embargo, es una muestra que se obtiene dentro de un ambiente hospitalario. El cepillado fibroncoscópico también. El esputo es una muestra, si bien tiene mayor sensibilidad que los hisopados, pero tiene algunos inconvenientes. En primer lugar, que no todos los pacientes pueden generar esputo. En segundo lugar, es una muestra que debe ser recolectada en un frasco de boca ancha y por lo tanto en un medio donde varios pacientes se toman muestras, ¿sí? Genera bastante aerosol y por lo tanto puede generar bastante contaminación para los pacientes que van llegando y para el personal de salud. Y en tercer lugar, para la persona que hace la prueba molecular, tener que abrir un frasco con una boca tan ancha es bastante complejo y genera mucho aerosol y por lo tanto puede generar también contaminación del laboratorio molecular. Y por lo tanto, la muestra idónea y la más rápida de sacar, y la que también es más fácil de sacar en niños y en ancianos, es el hisopado nasofaringio. Bueno, en este trabajo comparan la performance del hisopado nasofaringio y el hisopado orofaringio en 353 pacientes hospitalizados en Wuhan. Y se les hicieron los 2 hisopados en forma simultánea. ¿Y qué encontraron? Que si bien es bajo el porcentaje, pero el rendimiento del hisopado nasofaringio es mucho mejor que el hisopado orofaringio. Entonces vemos que de un total de 353 pacientes, el 19% dio positiva a la prueba contra un 7,6% en el caso del hisopado orofaringio. Y el rendimiento es mejor para, en este caso muestra que es mejor para pacientes ingresados hospitalarios que para pacientes ambulatorios. ¿Sí? Y por lo tanto, en este trabajo concluyen, a lo mismo que concluye la CDC, que el hisopado nasofaringio es la muestra idónea para la búsqueda del SARS-CoV-2. Bueno, ¿cómo conservamos las muestras? En suero fisiológico estéril se puede conservar, de hecho, como ven acá en este trabajo, muestra que se puede conservar en suero fisiológico, ¿sí? En un contenedor estéril.
en 24 horas en refrigeración. En un medio de transporte viral hasta 48 horas, y si es más tiempo hay que congelar. Importante, en nuestro caso, nosotros estamos utilizando medios de transporte que inactivan el virus, y eso es importante en el sitio de toma de muestra y sobre todo protege al personal de salud cuando la muestra ingresa al laboratorio. Más aún, nosotros estamos trabajando con laboratorios fuera de la ciudad de Cuenca y el transporte de muestras inactivadas es mucho más seguro que trabajar obviamente en otros medios. Bueno, esto es un poco para mostrar la línea del tiempo desde el 1 de diciembre hasta fines de enero, en donde la WHO declara la pandemia. Vemos que alrededor del 15 de enero, Charité, Berlín, desarrollaron el protocolo que nosotros estamos adaptando este rato, el primer protocolo de PCR que luego otros laboratorios fueron adaptando y fueron utilizando sus propios conjuntos de genes. Importante destacar que hay una curva, por ejemplo, de detección para realizar la PCR. ¿Cuándo es más conveniente? Vemos acá que desde el momento de la infección tenemos un periodo de falsos negativos en donde la carga viral es indetectable, ¿sí? Y en el momento en donde termina la infección también tenemos otro periodo de falsos negativos donde la carga viral también es indetectable. ¿Cuándo es conveniente realizar el estudio de RT-PCR? Entre el día 5 y 10 desde el inicio de los síntomas. Por supuesto, esto es mucho más fácil en pacientes hospitalizados o que realmente tienen síntomas. Ahora, el problema está en pesquisar a los pacientes que no tienen síntomas. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud dice también más o menos lo mismo, que la detección por PCR en hisopado nasofaringio es mejor a partir del día 5 hasta el día 12 inclusive. En cambio, en esputo puede ser hasta el día 16 o 18. Bueno, esto es el genoma del SARS-CoV-2, donde vemos los marcos de lectura abiertos, el ORFA1A y el ORFA1B, el gen E, que es el envelope y que comparte homología con otros coronavirus, el gen N de la nucleocápside, y el RDRP, RNA Dependent Polimerasa, que es una fracción pequeña conservada del virus de SARS-CoV-2 y que muchas publicaciones orientan a la búsqueda de este gen para la realización de las pruebas moleculares porque es una zona bien conservada del virus. Como vemos aquí, al inicio de la pandemia, muchas instituciones de referencia han desarrollado sus protocolos y han utilizado su propio conjunto de genes. De momento no hay consenso, ¿sí?, sobre qué grupo de genes utilizar, y por eso, incluso aquí en Cuenca, tenemos laboratorios que utilizan el gen E y el gen N, otros laboratorios utilizan el ORFA1 y el gen N, nosotros utilizamos el gen E y el RDRP porque sabemos que el protocolo de Charité, el Instituto Pasteur, tienen numerosas publicaciones que apoyan este par de genes como los idóneos para detectar el SARS-CoV-2. Y es por esa razón, porque todavía no hay un consenso, que existe la posibilidad de que un paciente dé positivo en un laboratorio y negativo en otro laboratorio, y no significa que esté mal hecha la prueba. El protocolo de la WHO, de la Organización Mundial de la Salud, recomienda utilizar como grupo de genes el gen E, que pertenece al gen de tamizaje, porque como ya dijimos es común a otros coronavirus, y por eso los pacientes que dan solo positivos al gen E se les informa como indeterminados, porque no presentan o todavía no presentan positividad, o bien porque están iniciando el curso infeccioso, o bien porque están saliendo del proceso infeccioso, o bien porque tienen una infección a otro coronavirus.
Sin embargo, se debe informarlos de esa manera. El RDRP se utiliza como gen confirmatorio, según la WHO, y el gen N como confirmación adicional. La CDC utiliza otro par de genes, el gen N1, N2, N3, y la RNase-P, como búsqueda del SARS-CoV-2. Como vemos aquí, para un trabajo que apoya el uso del gen RDRP como uno de los confirmatorios, realizó la búsqueda de ese gen en otros coronavirus, ¿sí? Y en otros virus respiratorios encontraron que tanto para el gen N como para el gen RDRP no existen reacciones cruzadas con otros virus respiratorios y por lo tanto su positividad indicaría que ese paciente tiene SARS-CoV-2. Para evitar reacciones cruzadas se recomienda el estudio de 2 genes, como dice la diapositiva, uno correspondiente a una región conservada, en este caso nosotros utilizamos el RDRP, y otro que detecte una región específica del coronavirus, que en este caso nosotros utilizamos el gen E. ¿Sí? Este trabajo me pareció interesante mostrar, incluye 1014 pacientes en este estudio ingresados en un hospital en Wuhan, y muestran que al ingreso se les realizó a todos la RT-PCR. Entonces encontraron que el 59% mostró positiva la RT-PCR al inicio, al ingreso, y 41% mostraron negativa la RT-PCR. De esos 1014 pacientes, el 88% tenía manifestaciones compatibles con SARS-CoV-2 o neumonía compatible con SARS-CoV-2. Entonces, lo que nos deja este trabajo es que el grado de positividad de RT-PCR al inicio del diagnóstico puede ser tan bajo como un 56%, y por lo tanto sugieren testeos sucesivos, aún en pacientes mayormente asintomáticos. La necesidad de correlacionar los resultados del laboratorio con la clínica del paciente, ¿sí? Y que un solo resultado por sí solo no es diagnóstico. Este trabajo corrobora un poco lo mostrado anteriormente, en este caso 610 pacientes hospitalizados en Wuhan con clínica compatible con COVID-19, ¿sí? De esos 610 pacientes, 384, o sea 63%, mostraron una PCR de ingreso negativa, ¿sí? 27,5% mostraron una PCR, mostraron una PCR positiva y 9,3% mostraron una PCR débilmente positiva. Bueno, acá, entre comillas, entre paréntesis, vemos un ejemplo de que los resultados de RT-PCR, como me han dicho alguna vez, no son solamente positivos o negativos, también están los resultados indeterminados, y en este trabajo muestra también una de esas posibilidades. Me han sabido decir algunas personas que solamente debemos informar o positivo o negativo, pues no es así, ¿sí? Muchas publicaciones, y ya lo vamos a ver más adelante, muestran que también están este tipo de resultados, y como saben los que son médicos, que en medicina no es todo blanco y negro, y que en realidad fuera más fácil, si fuera así, que también tenemos obviamente los grises que tenemos que estudiar, ¿sí? En este caso vemos que los pacientes, los 384 que dieron negativo al ingreso, se les realizó un segundo testeo con una diferencia de 1 a 2 días, y vieron que el 72,9% volvió a dar negativo, pero tenemos que un 12,5% revirtió y dio positivo, ¿sí? Esto muestra un poco la inestabilidad de los resultados de RT-PCR, y que a veces fuera bueno poder retestear a un paciente con sospecha de COVID-19. ¿Sí? Entonces, las guías internacionales coreanas que se realizaron en abril de este año, muestro textualmente lo que dicen las guías, que de acuerdo a los criterios de interpretación, algunas casas comerciales recomiendan la detección de 1
la detección de uno de múltiples genes puede ser interpretada como COVID-19 positivo. Sin embargo, basados en los resultados de las muestras clínicas, las guías coreanas recomiendan la determinación de la asignación de un resultado positivo cuando todos los genes son detectados. Cuando un solo gen es detectado, se recomienda el retesteo de ese paciente. Más abajo dice, como posibilidades de resultado negativo o resultado indeterminado o inconclusivo o equivocal, se recomienda el retesteo. Y, por supuesto, también la posibilidad de resultado positivo. ¿Cuáles son las posibles causas de falsos negativos? Bueno, como ya nombramos algunas, una calidad inadecuada del espécimen, una muestra tomada muy temprano o muy tarde en el proceso infeccioso, una muestra inadecuadamente transportada o inadecuadamente manipulada, y algunas cosas que no estamos teniendo en cuenta. Este virus, como hemos visto desde el inicio de la pandemia, y como creo que va a hablar la doctora Carola, tiene una variedad bastante amplia de presentaciones clínicas, y eso tiene que ver con mutaciones genéticas, y por lo tanto podemos no detectar con un grupo determinado de genes y tener un falso negativo ante una presencia de mutaciones virales genéticas, que no son infrecuentes. También la presencia de inhibidores de PCR, y para eso nosotros, y en todos los ensayos de PCR se utilizan controles internos, y tener en consideración de que este paciente no esté administrado con drogas antirretrovirales o antivirales. Las guías de la CDC muestran, como recién mostramos, que si uno de los dos targets moleculares es positivo, ese paciente no se puede informar como positivo ni como negativo, debe informarse como indeterminado. ¿Qué se sugiere? Retestear a ese paciente, y es lo que mencionamos una y otra vez en nuestros informes. Más aún, este trabajo da hasta miedo, verán. De 540 pacientes que se testearon, vemos acá cómo pueden pasar los resultados de negativos a positivos. En un primer testeo, un 8,9% de pacientes pasaron del primer testeo al segundo testeo de negativos a positivos. Del segundo al tercer testeo, 6,7 pacientes. Del tercer al cuarto testeo, 6,7%, y bueno, ese porcentaje fue bajando a medida que aumentaron los testeos. Vemos acá todas las posibilidades que pueden ocurrir y la variedad de resultados que podemos encontrar a medida que vamos retesteando a los pacientes. Por lo tanto, las conclusiones que saca este trabajo, publicado en marzo de este año, es que la RT-PCR ¿sí? puede ser variable y potencialmente inestable, y no debe ser considerada como único indicador de diagnóstico, tratamiento, incluso aislamiento de ese paciente. Por lo tanto, lo mismo que venimos repitiendo, evaluar al paciente en un contexto clínico, con otros resultados de laboratorio, con resultados de imágenes. Yo entiendo que eso sí es más fácil en pacientes hospitalizados o con clínica de COVID, o que hayan manifestado un contacto con un paciente positivo. Ahora, el problema está, y no hay nada que todavía nos resuelva sobre la pesquisa en pacientes asintomáticos, ¿sí? Pero bueno, vemos aquí, estos testeos se fueron haciendo con un día de diferencia, cómo pueden cambiar los resultados. En este trabajo, de 56 pacientes hospitalizados en Wuhan con sintomatología leve, que no requirieron UCI, se les realizó 299 testeos, 5 testeos por paciente, solamente que en lugar de hacerlo un día tras otro, se les realizó con una semana de diferencia. Y vieron que entre la semana 2 y la semana 3 hay mayor probabilidad de tener positividad, ¿sí? Y que la negativización de la RT-PCR puede ocurrir en un rango de 18 a 31 días. Bueno, esto sacado de la Organización Panamericana de la Salud, textual. En un individuo identificado como contacto de un caso confirmado, se debe considerar cuál es el valor agregado de realizar un ensayo de laboratorio.
teniendo en cuenta que independientemente del resultado, la indicación es la cuarentena por al menos 14 días contados desde el último día del contacto con el caso. Si se realiza una PCR, un resultado negativo no descarta el contacto previo ni descarta la posibilidad de que el contacto esté en periodo de incubación. Así, independientemente del resultado, el individuo deberá entrar en cuarentena. Asimismo, si se obtiene un resultado positivo, constituye un caso asintomático o presintomático y en cualquier caso deberá cumplir con el aislamiento. Por otro lado, un resultado positivo de anticuerpos solo indica contacto previo con el virus, pero no descarta ni confirma la infección activa, no permite descartar o confirmar la presencia del virus. En cuanto a los pacientes asintomáticos, como ya dijimos, la situación es bastante más compleja. En un individuo asintomático no sabemos cuándo fue la fecha que puede ser utilizada como referencia de un contacto con un individuo contagiado. Un resultado negativo puede ocurrir o bien porque la cantidad de virus no es suficiente, porque el individuo se encuentra en un periodo posterior a la infección, o simplemente el individuo no está infectado. Un resultado negativo no descarta una posible infección. Si como parte de una búsqueda activa de trabajadores de salud, cuidadores de casa de retiro o trabajadores de una empresa, se obtiene un resultado positivo por detección molecular, ese resultado constituye un caso asintomático y ese individuo debe ser aislado. Esto lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de los test serológicos. Son 4 las proteínas estructurales susceptibles a ser utilizadas como targets en los test serológicos: la proteína Spike de membrana, la de envoltura y de la nucleocápside. La mayoría de los test serológicos están dirigidos contra las proteínas S y N. Aquí vemos en este trabajo muy interesante donde se evaluaron 216 sueros provenientes de 85 casos confirmados con COVID-19 y que además son sintomáticos porque han tenido neumonía, y lo que vemos, estos son los días desde el día 0 de la infección, el día a partir del que se realizó el estudio serológico. Por ejemplo, a partir del día 5, vemos los grados de positividad, y que el grado de positividad aumenta a medida que aumenta los días desde el inicio de los síntomas, ¿sí? Sin embargo, vemos que a pesar de que son pacientes con neumonía, que son los pacientes que mejor muestran y que en realidad en todos los trabajos muestran producción de anticuerpos, vemos que en ninguno de los casos este valor llega al 100%. Por lo tanto, no esperemos que en todos los pacientes, aún siendo sintomáticos y con neumonía, como es este caso, podamos detectar anticuerpos. En este trabajo, que es el mismo que el anterior, muestra que los anticuerpos de tipo IgG pueden disminuir su concentración a partir del día 28, por lo tanto, a ciencia cierta, no sabemos si los anticuerpos que se generan a partir de una infección de SARS-CoV-2 son protectores. Podemos pensar de que mayormente hay como hablamos al principio, una inmunidad celular que pueda ser más preponderante en este caso y defendernos contra un próximo encuentro contra el virus. En este trabajo muestra, bueno, este es un N bastante pequeño, son 27 personas, ¿sí? Mayormente sintomáticas, y se estudiaron diferentes combinaciones de kits de ELISA, y lo que muestra esta publicación es que utilizando en combinación tanto para IgM como para IgG, las proteínas N y S como targets antigénicos, podemos obtener mejores resultados. Y vemos que acá, en la semana 1, el 75% de los pacientes produjeron anticuerpos, en la semana 2, el 94,7%, y en la semana 3, bueno, ellos tienen la suerte de detectar anticuerpos en el 100% de los pacientes. Pero recordemos que son pacientes sintomáticos y son 27 pacientes, es un N que es bastante chico.
Bueno, esta diapositiva creo que habla por sí sola, que dice que las pruebas rápidas de esta marca son inadecuadas para el diagnóstico de COVID-19. O sea, volvemos a lo mismo, las pruebas serológicas son complementarias, no sirven para diagnóstico. Este trabajo es contundente realmente. 50 pacientes de la emergencia de un hospital en Italia, 38 de ellos dieron la RT-PCR positiva. Solo 7 presentaron anticuerpos de tipo IgM, IgG o IgM con IgG. 31 pacientes tenían serologías negativas. Y como vemos acá, esta es solo una fracción, porque la lista era bastante larga, vemos que solo un paciente positivo muestra un positivo débil en una prueba rápida para IgM, pero la mayoría son negativos, muestran nada de respuesta serológica, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, podemos pensar que la respuesta humoral es tardía, como dice en este trabajo, en realidad yo pienso que en pacientes sintomáticos leves y asintomáticos, la respuesta humoral es prácticamente inexistente, ¿sí? Y ya hay bibliografía que lo está mostrando. En este trabajo, 21 pacientes de 2 centros de diagnósticos en China, 17 de 21 pacientes hicieron seroconversión con las pruebas serológicas. Por lo tanto, bueno, las pruebas serológicas son solo complementarias para pacientes sintomáticos. ¿Qué vieron? Igual también estamos hablando de un N bajo, son trabajos que muestran poca cantidad de pacientes, como para sacar una conclusión redundante. Sin embargo, quise mostrar esto porque me pareció interesante ver que en los casos que tienen una sintomatología moderada, ¿sí? Dentro de entre 1 y 3 semanas, el 100% mostraron anticuerpos de tipo IgM o IgG. En los casos severos, que eran 5 o no más, también mostraron producción de anticuerpos. Sin embargo, ¿qué pasó en los pacientes asintomáticos? Solo 1 mostró anticuerpos. Y eso es lo que se refleja en lo que estamos viendo en el laboratorio. ¿Sí? Acá ya vamos terminando la seroprevalencia en Estados Unidos. Hay un estudio que muestra, por ejemplo, en regiones de Washington, donde la población captada fue alrededor de 4.200.000 personas, donde el número de infectados acumulativo fue alrededor de 48.291 infectados, mostró una seroprevalencia tan baja como de 1,13%. Más aún, vemos en la región metropolitana de Nueva York, si bien aumenta la seroprevalencia y aumenta el número de pacientes testeados, la seroprevalencia es tan baja como de alrededor del 7%. Entonces, en este trabajo al principio muestra qué proporción de personas en 6 estados de Estados Unidos tienen anticuerpos detectables para SARS-CoV-2, en un estudio realizado entre el 23 de marzo y el 3 de mayo de este año. Se testearon 11.933 pacientes que tenían RT-PCR positiva, y se estima nuevamente que entre el 1,1%, dependiendo de la localización, hasta al 6,9% presentaron anticuerpos contra SARS-CoV-2. Por lo tanto, en la mayoría de los lugares la evidencia sugiere que los pacientes infectados son 10 veces más a los casos reportados, tal más o menos como ocurre aquí, que la mayoría de las personas no tienen anticuerpos detectables para SARS-CoV-2. Más aún, esto se vio también en España, donde aquí está el nombre del estudio, que se hizo publicado el 13 de mayo del corriente año, donde se vio básicamente que la prevalencia estimada de anticuerpos de IgG en España fue alrededor de un 5%. Vemos aquí, este es el estudio español, donde vemos que alrededor de 60.000 personas que no tenían PCR positiva, 247 con RT-PCR positiva, de esos 40.000 eran asintomáticos con una seroprevalencia del 2,5%. Es decir, que en asintomáticos no esperemos encontrar en la mayoría de los pacientes anticuerpos porque no los hay. En cambio, la seroprevalencia, la seroconversión aumenta a medida que aumentan los síntomas en los pacientes.
Más aún, este es el mapa de España, en donde ven que la mayoría de los pacientes no generan más la mayoría, digamos, de las regiones, no generan más del 10% de cero prevalencia. No tienen más del 10% de prevalencia, la mayoría tiene un 5% de prevalencia o menor. ¿Qué encontramos en nuestro laboratorio? Mostramos solo un pedacito de lo que hemos estado viendo desde que empezó la pandemia. Del 1 de julio al 21 de julio, estos son datos frescos recientes, se procesaron 913 PCRs. De esas RT-PCRs, 395 eran positivas, 495 negativos, 23 casos indeterminados. Procesamos en la misma fecha 272 serologías, pruebas serológicas, tanto pruebas rápidas como ELISA. ¿Qué encontramos? 4 pacientes con ELISA con IgM positivo, 5 pacientes con ELISA IgG positivo, 68 pacientes que tenían ELISAs negativos, 28 pacientes con pruebas rápidas positivas y 167 pacientes con pruebas rápidas negativas. Por lo tanto, las conclusiones preliminares son que de acuerdo a esa fecha el grado de positividad de RT-PCR en nuestro laboratorio es del 43,23%. Y el grado de positividad de las pruebas serológicas es de 13,6%. No tienen nada que ver. Más aún, este es un trabajo preliminar en colaboración con la doctora Estela Mora, que es de nuestro laboratorio. Ella es la encargada de hacer toda la parte de serología, junto con Jessica Bermeo y con Ivonne Cepeda. Entonces, lo que hemos estado analizando, si bien no hemos tenido la posibilidad de en todos los pacientes realizarle la serología a los pacientes positivos para RT-PCR, porque a los pacientes les cuesta volver. En realidad es muy difícil recitarlos, a pesar de que le hemos ofrecido hasta regalarle la prueba serológica, incluso les ha sido bien difícil volver a testearse para hacerle un seguimiento. Pero a pocos pacientes que tenemos aquí, que mostramos que al inicio, en el diagnóstico, tenían una RT-PCR positiva, vemos que no tienen ni pruebas rápidas positivas, ni tampoco ELISAs positivos, y por lo tanto eso es contundente la información, y además, bueno, obviamente estos pacientes son asintomáticos, captamos los pacientes asintomáticos, sobre todo haciendo hincapié en este tipo de pacientes para hacer este estudio, y este es un estudio que está en desarrollo y que se ha enviado una parte preliminar a la FDA, es un estudio que se está haciendo un trabajo conjunto con otros laboratorios y que próximamente nos van a publicar. Bueno, estas son nuestras instalaciones, aquí creo que esa soy yo, porque realmente ni nos reconocemos con tanto traje de protección, en la cabina de flujo laminar, bueno, este es el equipo de RT-PCR, este es nuestro extractor automatizado, ahora contamos con un extractor de mayor capacidad, ahí está mi cara de felicidad cuando llegó el extractor nuevo que nos permite hacer muchas más muestras en menor tiempo, ¿sí? Y bueno, este es nuestro grupo de trabajo, obviamente, si bien yo hoy estoy hablando aquí con ustedes, en realidad LEVAC es un grupo de trabajo, ¿sí? En donde todos colaboramos para hacer esto posible. Al inicio de esta pandemia en realidad estábamos muy asustadas, nos encontramos con un desafío nuevo en donde, bueno, teníamos el equipamiento y el recurso humano para empezar a hacer las pruebas de RT-PCR, y en realidad, bueno, todas mis compañeras me acompañaron en esta locura, y en realidad fue una locura porque ellas también están arriesgándose, tomando muestras y trabajando con una enfermedad que al inicio no sabíamos cuán peligrosa podía ser, nos tocaba retornar a nuestras casas donde todas somos mamás de hijos chiquitos, ¿sí? Y nos tocaba con esa incertidumbre de no saber si todo el tiempo estábamos infectadas, en qué momento nos iba a dar. Realmente fue un desafío grande, y creo que esta pandemia nos ha dejado una enseñanza increíble en el laboratorio, donde todos los días estamos aprendiendo, y como repito, somos un grupo de trabajo donde todos nos estamos matando para que esto funcione. Muchas gracias, espero que les haya gustado, y estoy a la espera de las preguntas.
le vamos a dejar lugar a la doctora Carola, que creo que esperó bastante. Muchas gracias, doctora. Y sí, vamos a dar paso ahora a la doctora Carola Cedillo, que es médico pediatra, es infectóloga infantil, coordinadora académica de REAC Latinoamérica y es interconsultora de infectología pediátrica y neonatal en Cuenca. Doctora Carola, pues le cedemos la palabra. Vea si puede compartir la pantalla, por favor. Ahí estoy intentando. Buenas tardes con todos. A ver, vamos a ver que esté Buenas todo tardes. bien. A ver, no sé si se comparte o no todavía. A ver, no lo logro ver. No, todavía seguimos viendo la pantalla de la doctora. Ahí Te- va. Perfecto. A ver, Ahí estamos. a ver si ahí ya me dejó. Ya, listo. Sí, tal vez si pone en modo de presentación porque la estamos viendo pequeñita. Una. Ahí fue. Ahí está, perfecto. Gracias, doctora. A ustedes. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a la doctora Andrea y a todo el equipo de LEVAC. Yo voy a hablar un poco al respecto de algunos aspectos clínicos y de lo que hay hasta ahorita, un poco de las situaciones terapéuticas que se vienen dando hasta el momento. Realmente la doctora Andrea ha abordado la mayoría de situaciones sumamente importantes e interesantes, así que a mí me queda algo más cortito, por suerte. Así que esperemos, bueno, podamos ir cumpliendo con las expectativas de todos ustedes, ¿sí? Bueno, lo que quiero empezar diciendo es que los aspectos clínicos yo les dividí directamente en tres grupos, si ustedes quieren, pero en realidad, como vamos a ir viendo más adelante, se pueden dividir en muchísimos más. Pero para hablar de términos generales, la presentación clínica que puede tener COVID los podemos dividir en pacientes asintomáticos, es decir, pacientes que realmente no presentan ningún tipo de sintomatología, es decir, que ni siquiera presentan alguna leve dolor, qué sé yo, de garganta o alguna leve rinorrea, absolutamente nada para que se clasifique como asintomático. Después tenemos a los sintomáticos leves, que son considerados los pacientes que realmente no llegan a tener la neumonía como tal, sí, sino diferentes síntomas que ya los vamos a ir describiendo. Pero adicionalmente, y les clasificamos al siguiente grupo en los sintomáticos moderados, el paciente que ya tiene neumonía y necesita hospitalización, y el sintomático grave, que realmente es el paciente que va a requerir los cuidados intensivos y que puede tener inclusive las fallas multiorgánicas. Bien, yo les quise poner este gráfico para mostrar más o menos cómo son las etapas que va atravesando el paciente que tiene COVID. Obviamente aquí estamos hablando de un paciente moderado, ¿sí? Como decíamos, el asintomático en teoría no tendría que tener ningún tipo de síntomas, pero un paciente que tiene ya una infección, a ver, la etapa inicial sería un estadio 1, es una infección que está temprana, en donde la clínica del paciente generalmente es que tiene síntomas lo que se llaman constitucionales, es decir, que puede tener algo de fiebre, puede tener la anosmia, puede tener la tos seca, la diarrea, sí, que esa es específicamente el estadio en cuando está la actividad viral replicándose como tal. Después pasamos a la fase pulmonar. Obviamente aquí ya estamos hablando de un paciente que va a presentar neumonía, porque en realidad el paciente con sintomático leve hace su resfrío, hace su enfermedad leve y realmente no pasa para las siguientes etapas. Pero el moderado y grave va a esta etapa pulmonar, en donde vemos que el paciente ya tiene, más o menos ya en una segunda etapa, pues la disnea, es decir, la falta de aire, porque ya tiene compromiso del pulmón como tal. Y finalmente, pues tenemos el estadio 3, que es el estadio ya de hiperinflamatorio. Si bien ya en el estadio 2 ya teníamos algo de la respuesta inflamatoria que estaba elevándose, sí, en el estadio 3, pues ya directamente el paciente ya tiene las complicaciones graves, el paciente que le vuelve crítico, sí, es decir, que ya tiene el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tiene sepsis, puede tener lesión renal aguda, insuficiencias cardíacas agudas también, realmente ya todas las complicaciones que puede tener el paciente crítico como tal, ¿sí?
Ustedes me van a preguntar, ¿y por qué algunos pacientes se enferman tan graves o por qué otros menos graves? Bueno, ya sabemos que hay diferentes factores de riesgo, obviamente el factor de la edad que vuelve a las personas más vulnerables, sí, a las personas que tienen más de 60 años, las enfermedades preexistentes que también ayudan para que estas respuestas hiperinflamatorias también puedan complicarse de una manera más elevada, sí, es decir, la diabetes, la hipertensión, sí, son enfermedades cardíacas también que pueden haber, que pueden estar haciendo que el paciente sea más grave, ¿sí? Y esto se debe, pues, que en realidad a que existen también diferentes tipos de cepas que van circulando a nivel de los diferentes países. Para que conozcan ustedes, en realidad en el Ecuador se tienen documentados actualmente que circulan 27 tipos de cepas diferentes, ¿sí? De las cuales 25 han sido identificadas que vinieron desde Europa, ¿sí? Y las otras dos, si bien una vino de Estados Unidos y otra de ellas fue detectada en Brasil como tal, ¿sí? Entonces, estas son las cepas y cada una de ellas puede tener, sí, mayor agresividad o algunas otras de ellas pueden tener mayor transmisibilidad, ¿sí? Entonces, realmente inclusive depende de qué tipo de cepa me tocó a mí para yo desarrollar una enfermedad más grave o menos grave como tal, ¿sí? Además de los factores de riesgo que conocemos, ¿sí? En lo que serían los análisis clínicos que nos pueden ayudar en las diferentes etapas de COVID, pues en realidad en la fase inicial, como decíamos, podemos encontrar que tenemos en un examen de sangre linfopenia, que tenemos ligeramente elevada la LDH y también el dímero D. Cuando ya estamos en una etapa más avanzada, cuando ya hay la neumonía, ya podemos encontrar que la saturación de oxígeno ha disminuido, ¿sí? En la radiografía de tórax podríamos ver ya normalidad. Ojo con esto de la radiografía de tórax, tenemos que estar ya en una etapa más avanzada, mientras que cuando hacemos la tomografía de tórax realmente es mucho más temprana en el hallazgo de anomalías. A pesar de que el paciente no presente desaturación aún, la tomografía ya nos da pues un indicio de que el paciente puede tener igual la neumonía como tal. Y después, pues, en la fase ya hiperinflamatoria, cuando hay aumentos de la ferritina, hay también aumento de dímero D, la PCR sí que nos ha hecho a veces confundir y decimos, este paciente tiene infección bacteriana seguro, y empezamos con nuestro esquema de antibióticos. Sepan también ustedes que los estudios internacionales vienen mostrando que no más del 7% de los pacientes con neumonías presentan sobreinfección bacteriana, así que la PCR se debe a, obviamente, la proteína C reactiva, estamos hablando, a su elevación debido a este estado de inflamación, ¿sí? En realidad, antes que pensar que realmente estamos con un cuadro en el que estamos mirando que hay sobreinfección bacteriana. Sí, después vamos a hablar del tratamiento, pero eso contarles que realmente no más allá de un 7% llegan a tener sobreinfecciones. Bueno, en esta etapa 3 también ya tenemos la LDH, que se encuentra sumamente elevada. Mientras más elevada tenemos a la LDH y al dímero D, son un poco marcadores ya de mal pronóstico, ¿sí? Y también podemos encontrar en estos casos ya la troponina, la creatinina y los tiempos de coagulación, perdón, que podrían estar también ya alterados, porque estamos hablando de un paciente que está séptico, con una respuesta, pues obviamente, multisistémica frente a la enfermedad. Bien, yo quise ponerles un poco algunos estudios que me llamaron a mí la atención y que me sacaron de quicio, dije yo, porque cuando uno pensaba que ya más o menos empezaba a entender la pandemia, empezaba a entender cómo se comporta el virus, aparece un nuevo estudio que nos quita todo el piso que veníamos teniendo y pues nos toca volver a aprender muchas cosas al respecto de COVID como tal. Por ejemplo, en este caso yo quería mostrarles este estudio que se realizó allá en China y que en realidad mostraba cuál es la duración que puede tener la PCR positiva a los pacientes, comparando los sintomáticos y los asintomáticos. Sí, uno en teoría pensaría siempre, ¿no es cierto?, que el sintomático, como tiene síntomas, debería tener siempre la PCR positiva mucho más tiempo. Eso es lo que generalmente se manejaba el concepto. Y esto llamó bastante la atención porque en este estudio chino, como digo, obviamente ellos tienen algunos serotipos diferentes y habría que hacer nuestros propios estudios aquí en Ecuador para ver si hay un comportamiento similar, pero ellos encontraron que el asintomático tenía mayor, si ustedes ven aquí en la línea verde, mayor duración, con una media inclusive de 19 días de duración. El paciente asintomático con la PCR
positivas, ¿sí? Mientras que los sintomáticos, aquí mezclaron tanto moderados, leves y graves, ¿sí? Así que esto es bastante variable, pero bueno, ellos tenían una duración menor que los asintomáticos, ¿sí? Pero en todo caso también variaba dependiendo de la presentación clínica. Inclusive hay pacientes con enfermedad grave que llegan a tener las PCRs positivas varias semanas, inclusive, sí, o sea, estamos hablando 5 o 6 semanas que pueden llegar a tener la PCR positiva. Pero ojo que hay una aclaración con este estudio en el que ellos dijeron, si bien vimos que hay presencia de PCR positivo, ustedes recuerden que lo que estamos haciendo es medir el material genético estamos detectando material genético del virus, pero no se sabía a ciencia cierta si tanto tiempo iban a ser infectivos o no. Eso por ahora les comento y ya les voy a mostrar qué tanto tiempo más son infectivos. Bien, acá les quiero mostrar en cambio qué diferencia grande hubo con los pacientes que tienen sintomatología leve. Esto no conseguí el gráfico del Ministerio de Salud de Sanidad de España, que ellos publicaron este documento técnico, científico, para hacer todos sus protocolos. Ellos hicieron sus propios estudios, pero no había el gráfico. Pero lo que ellos decían es que lo que encontraron es que en el caso del sintomático leve, más difícil inclusive a veces de encontrarle al sintomático leve la PCR positiva, porque lo que se veía es que el pico de la carga viral en realidad de ellos tenían entre los primeros 5 a 6 días de haber iniciado los síntomas, y que prácticamente en el día 10 ya había desaparecido, ¿sí? Entonces algo que se dice como norma general, los pacientes sintomáticos leves se sabe que pueden llegar a ser detectados un par de días antes, sí, 2 a 3 días antes de iniciar los síntomas, es decir, en la etapa presintomática, pero al día 7 uno sabe que todavía, por ejemplo, a la primera semana encuentra, pero poquito a poco ya llegar al día 10 prácticamente no es posible encontrarlo, así que esa es una de las dificultades que tenemos con el sintomático leve, que no pasa por ahí tanto con el sintomático, que es un poquito más grave, porque como vamos a ver después en otra diapositiva, dependiendo del tipo de muestra, como ya también dijo la doctora, podríamos llegar a obtener de otros aspirados, ¿sí? También muestras para poder determinar la PCR. Bien, esto quise ponerles que es la última recomendación que lanzó el CDC de Estados Unidos, sí. Si decimos, ¿no es cierto?, que la PCR puede durar tanto en asintomáticos, que puede durar por ahí menos en los sintomáticos leves y que puede durar 5 o 6 semanas, inclusive en los pacientes que son más graves, ¿cómo nosotros sabemos cuándo deberíamos aislarles y cuándo ya podríamos reintroducirles nuevamente en los trabajos? Sí, esto es súper importante porque en realidad ustedes habrán visto que a nivel, de los países en general latinoamericanos, tuvimos bastante problema para poder hacer las PCRs que quisiéramos, las seriadas, las que fueran las necesarias, ¿no? Obviamente una para los diagnósticos y no siempre, como tal cual como dijo la doctora, es una sola. A veces tenemos un resultado indeterminado porque es muy pronto, ¿sí? ¿No es cierto? Y nos toca volver a hacer una posterior. Y si ni siquiera para los diagnósticos tenemos a nivel público, voy a decir, porque realmente la parte privada nos ayuda un montón en la detección de los casos, pero a nivel privado no tenemos a nivel público no tenemos la suficiente capacidad de testeo ni siquiera para hacer el diagnóstico. Imagínense ustedes lo que venía haciendo, hacerles adicionalmente PCRs a los pacientes para poder darles el alta. Entonces, lo primero que se había planteado es que los pacientes iban a tener que tener 2 PCRs negativas para poder darles el alta. Eso es lo que se había dicho a nivel internacional. Se decía que el paciente tiene que tener al menos 3 días sin fiebre y que vamos a hacer 2 PCRs, sí, por lo menos separadas 24 horas para poder darles el alta. Esa era cómo se venía manejando. Cuando lanza esto el CDC, que fue la semana pasada, a ver, ¿qué les puedo decir? Fue un poco les diré, de ayuda para nosotros los países latinoamericanos, que digo, no tenemos esa posibilidad por ahí de testear de la forma que quisiéramos. Lo que ellos muestran en sus estudios realizados es que en realidad, por más de que la PCR iba siendo detectada posteriormente en los casos asintomáticos o en los casos también graves que se prolongaba esta PCR, no llegaban a obtener cultivos virales con crecimiento, es decir, o sea, si bien se detectaba el material genético, el momento en que hacían un cultivo viral para mirar qué tanta
infectividad o qué tanto el virus todavía estaba con capacidad de poder enfermar como tal, pues realmente ellos no encontraron que haya ese crecimiento después de los 10 días, ese es el número que ellos pusieron, ¿sí? Lo que ellos dicen es que para los casos leves y moderados, sí, las precauciones de aislamiento se pueden suspender 10 días después de haber iniciado los síntomas, ¿sí? Pero que adicionalmente se pueda tener resolución de la fiebre por lo menos 24 horas, que la sintomatología clínica también haya mejorado y obviamente que no hayamos estado usando pues antifebriles para decir que el paciente no tenga fiebre. Sí, el paciente no tiene que estar con síntomas obviamente graves para poder darle esa alta, si ustedes quieren, epidemiológica para poder ya decir que el paciente no contagia, ¿sí? Ahora, lo que sí se sabe es que en cambio otro número limitado, dicen ellos, o sea, que no presentaron en mayor cantidad, pero los pacientes con enfermedad grave, ellos sí podían producir virus con capacidad de replicarse más allá de algunas semanas. Entonces, ellos decían que hay que tener estas precauciones de aislamiento por lo menos 20 días después del inicio de los síntomas en estos pacientes que son más graves. Y en el caso de las personas asintomáticas, pues que el aislamiento y las precauciones deben suspenderse igual 10 días después, pero de la primera PCR. ¿Por qué voy a hacer énfasis en esto? Ustedes recuerdan que el periodo de incubación de esta enfermedad va entre 2 a 14 días, ¿sí? Así que exactamente cuando el paciente empieza en el día 1, en el caso de un asintomático, no tenemos la más mínima idea. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene ningún síntoma, así que no sabemos exactamente en qué día está el asintomático. Así que lo que se dice desde el CDC es, desde el día que yo hice un hisopado por ahí al asintomático porque era un contacto estrecho y quiero hacer algún tipo de vigilancia para que ese paciente no, esa persona no contagie a grupos vulnerables, por ejemplo, bueno, le hago un testeo y me encuentro la PCR positiva, desde el día que yo le encuentro la primera PCR positiva, tengo que contar al menos 10 días para yo decir que ese paciente no contagia. Esto, como digo, es lo último que hay, pero en los países de primer mundo, sí, obviamente ellos mantienen realizando las PCRs de control para realizar las altas, y obviamente también la OMS lo que ha dicho es, a ver, si no tienen cómo hacer las PCRs, intenten al menos utilizarlas para el diagnóstico, pero si tienen la cantidad suficiente para también dar las altas, síganlo haciendo. No es que esté mal hacer las PCRs para el alta, sino es un poco a veces la dificultad que representa, sobre todo a nivel público, con el tema de los reactivos, de la cantidad de materiales que no siempre llegan a ser posibles. Bien, esto un poco más para mostrarles, en cambio, el tema de los anticuerpos, cuándo pueden ser detectados, ¿sí? Y tal cual como había dicho la doctora, los anticuerpos, las pruebas rápidas o las pruebas también que se hacen en el laboratorio, anticuerpos cuantitativos, no nos sirven para hacer el diagnóstico temprano, oportuno de COVID, para nada. O sea, realmente no deben ser utilizados para hacer el diagnóstico, sino como un complemento. ¿Por qué decimos complemento? A ver, o sea, hay que entender un poco cómo funciona más o menos el tema de la producción de anticuerpos. Lo que se ha visto es que en general, recién después de la primera semana de la infección, estamos hablando de un paciente que tiene síntomas principalmente, ¿sí? Después del día 7 recién empiezan a producirse los anticuerpos, ¿sí? Ya empiezan a ser detectables, sí, después de la primera semana, ¿sí? En el caso de la IgM y en el caso de la IgG, lo que se ha dicho es que después de la segunda semana es cuando recién empiezan a ser detectables. Entonces, imagínense ustedes, si el paciente, una persona, viene con fiebre, viene con tos y tiene un contacto con COVID directamente y dice, me quiero hacer una prueba rápida para hacer el diagnóstico de COVID. O sea, el paciente está con 2, 3 días de infección, o sea, estamos en este periodo que no tiene nada que ver, o sea, ¿por qué vamos a querer hacerle anticuerpos si ni siquiera han sido todavía producidos, ¿sí? Así que no deben ser utilizadas para diagnóstico como tal. ¿Qué sí puede pasar? Que yo tengo un paciente hospitalizado que fue derivado de algún otro lugar, que no le pudieron hacer la PCR en su momento y pasaron varios días, sí, yo le tengo al paciente después de la primera semana, ¿no es cierto? Y en realidad le hago una PCR, me da negativa, pero la tomografía es muy sugestiva, el paciente realmente tuvo muchos indicios de parecer COVID. Bueno, ahí sí entonces yo me puedo apoyar un poco de los
anticuerpos, esperando realmente que sean detectables, porque tal cual como había dicho la doctora, no siempre están presentes los anticuerpos cuando hay la enfermedad de COVID, ¿sí? Pero el enfoque de esta diapositiva principalmente es recordar que antes de una primera semana ni siquiera esperemos tener anticuerpos, o sea, realmente se pensaba que nos iban a poder ser de ayuda las pruebas de anticuerpos para hacer diagnóstico, pero realmente no tienen nada para el diagnóstico temprano, oportuno, sino más bien están siendo utilizadas también para hacer los estudios de cero prevalencia y vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto de la cero prevalencia? Cuando nosotros queremos ver en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones, cómo anda la circulación del virus, porque por ahí hay muchos casos que no llegaron a diagnosticarse, pueden haber también algunos casos asintomáticos. Entonces yo selecciono algunos grupos de población y les hago esta prueba para saber a ciencia cierta cuántos mismos pacientes encuentro con anticuerpos y que por ahí no hayan sido diagnosticados en su momento. Sí, entonces eso es la cero prevalencia, o sea, mirar cuánto de población más o menos pudo haber estado infectado y tiene pues realmente la presencia de anticuerpos como tal. Ay, perdón. Bien. En esta diapositiva, a ver, lo que quería mostrarles acá es en este estudio que se realiza, fue publicado en la revista JAMA también recientemente, ellos en cambio muestran cómo los anticuerpos, en el caso de este estudio directamente, ellos no esperan antes del día 10, en cambio la presentación. Entonces sí fue un poco extraño porque ellos ponían que tanto IgM como IgG les empezaron a aparecer después del día 10, pero inclusive en forma conjunta, ¿sí? Esto les muestro para más o menos tener una idea. Cuando uno dice, llega mi paciente que tiene IgM, IgG, o sea, en qué día estoy, en qué momento de la enfermedad estoy, bueno, más o menos estos estudios nos ayudaron a identificar que por lo menos el paciente va a tener más de 10 días de la infección, ¿sí? Ahora, podemos decir con una prueba de anticuerpos, sea rápida o sea de laboratorio, ¿el paciente contagia o no contagia? La verdad que pues, obviamente estamos hablando de anticuerpos, entonces realmente no es esa información la que nos da, sino realmente ahí la PCR es la que nos ayuda pues, a decir si todavía está el material genético del virus presente en las secreciones, como para uno, obviamente pensar si es infectivo o no, y con las recomendaciones que ha hecho el CDC, más o menos también junto con la clínica, ir midiendo cuánto tiempo ha pasado más o menos de la enfermedad como tal. En esta diapositiva también aprovecho para mostrarles que dependiendo de dónde se toman las muestras, ¿sí? Podrían estar presentes por algún más tiempo, ¿sí? Dependiendo obviamente de la severidad, como digo, del paciente, porque hay algunos pacientes con enfermedad leve que vemos que después del día 10 prácticamente ya no vamos a encontrar, pero si el paciente es un poco más severo, podríamos encontrar algunas semanas, ¿sí? Prolongada la PCR presente, ¿sí? En otro tipo de secreciones respiratorias también pueden estar presentes, en el lavado broncoalveolar, sí, también vemos esta curva rosa que también cuando ya el paciente está con una sintomatología grave y por ahí me dio la PCR negativa a nivel orofaringia o nasofaringia, sí, en el lavado broncoalveolar probablemente yo sí podría encontrar esa PCR, sí, y tal cual como había dicho la doctora, en ese sí también se encuentra una excreción prolongada. Bien, de este estudio yo quería mostrarles en realidad que lo que nos muestran, este fue uno de los estudios chinos también, que nos muestran que tanto los asintomáticos como los sintomáticos, si bien son muestras pequeñas, en este caso son 37 pacientes los que fueron testeados, ellos presentaron, obviamente, producción de anticuerpos, pero obviamente son muchísimo más marcados los anticuerpos en los pacientes sintomáticos, sobre todo en los sintomáticos que están un poquito más graves. De todas formas, hacen la referencia en este estudio de que más del 30% de los pacientes, inclusive sintomáticos, no llegaban a producir anticuerpos, ¿sí? Ellos ponen 30%, pero inclusive puede esto variar dependiendo de las cepas, ¿sí? Para ver qué tanta capacidad tienen para producir esta reacción para que el organismo produzca los anticuerpos como tal, ¿sí? Obviamente en los asintomáticos es menor la producción de los anticuerpos y también, como digo, va a depender bastante inclusive de la cepa, ¿sí?
pero otra cosa adicional es que son más bajitos, ¿sí? La determinación tanto de IgM como de IgG son en menor cantidad en el caso de los asintomáticos versus los sintomáticos que pueden tener un poquito más de positividad, ¿sí? Esa era un poco la idea de esta diapositiva. Quería mostrarles también esto que fue una de las partes que a mí me hicieron volar la cabeza el momento en que vi este estudio, porque no me lo esperaba, dije yo, o sea, estamos en un agujero negro en el momento en que hablamos de los asintomáticos, que todavía no sabemos todo a ciencia cierta cómo se comportan, porque estas imágenes que les estoy mostrando acá es en realidad de pacientes asintomáticos que tienen alteraciones en la tomografía, y uno dice, a ver, pero si no tiene síntomas, ¿cómo puede ser posible que a nivel de tomografía tengan alteraciones? Entonces, empiezan a ver un poco las ideas de que podrían haber, o sea, como estadios como subclínicos, que uno diría, o sea, que no llegan a ser totalmente asintomáticos capaz, y por eso tienen inclusive las excreciones de PCR tan prolongadas que se ven en algunos asintomáticos, ¿sí? O sea, son explicaciones que uno empieza a dar el momento en que encuentra este tipo de hallazgos. Si nos preguntan qué está pasando acá en Ecuador o en Latinoamérica, les voy a decir, ni siquiera vamos a saber de nuestros asintomáticos si están presentando alteraciones en la tomografía o no, porque no les hacemos, o sea, muchos de los protocolos del sistema de salud pública, lamentablemente ni siquiera se testea al asintomático, peor decir que se le va a hacer una tomografía. Ellos hacen por control y encuentran en este estudio realmente que más bien dicho, la mitad de los pacientes asintomáticos presentan alguna alteración a nivel de la tomografía, y que piensan que pueden llegar a tener también a largo plazo algunas alteraciones o daño pulmonar que requiera, pues obviamente, algún tipo de terapia. Bien, en esto de acá es la comparación entre los asintomáticos y los sintomáticos con respecto a la producción de las citoquinas, ¿sí? Para ver cómo se comportaban. Pues, y obviamente los pacientes asintomáticos era esperable que muestren una respuesta inflamatoria menor, mediada por las citoquinas, sí, versus los pacientes sintomáticos. Y esto obviamente sí tiene mucha correlación con lo que tiene que ver con la clínica, sí, porque ya sabemos que el asintomático en teoría normalmente no termina hospitalizado ni con la fase hiperinflamatoria, versus el paciente sintomático que realmente, pues sí, al tener la producción tan grande de citoquinas, sobre todo en el caso del paciente grave, pues obviamente ellos producen mayor cantidad de citoquinas, y por eso se produce la fase del estadio 2 y 3, en estos pacientes. Bien, y ya para terminar, realmente para no cansarles mucho, lo que quiero contarles es qué hay hasta ahora con respecto a los tratamientos. Sí, obviamente, pues recuerden ustedes las etapas que habíamos dicho, una etapa inicial que tiene COVID, que es el momento en donde está la actividad viral, que es donde uno podría intentar aplicar los antivirales, pero lamentablemente pues nos emocionamos desde el inicio de la pandemia intentando dar por un lado y por otro todo lo que pudimos más o menos, porque estábamos también inclusive asustados, y pensamos que capaz sirvan algunos medicamentos, y sin estudios que respalden su uso nos pusimos a medicar a diestra y siniestra en el mundo. No voy a decir ahí sí solo Latinoamérica, sino en el mundo. Estados Unidos lideró la hidroxicloroquina con la citromicina, casi nos da algo a los que trabajamos en REA, que los que hacemos resistencia bacteriana, a ver si damos un antibiótico de amplio espectro que da citromicina, y van a empezar a dar a la gente sin saber si sirve o no sirve. Dieron a diestra y siniestra, sí, así que la resistencia bacteriana es una de nuestras preocupaciones futuras próximas, sí. Y lo que les puedo decir es que en realidad hidroxicloroquina sola o con acitromicina actualmente está descartada dentro de lo que sería pues el tratamiento. Se ha visto que no tiene una mejoría el paciente, ni siquiera el sintomático leve, tampoco el grave, y mejor lo que se vio es que había muchos pacientes que podían llegar a tener en realidad eventos adversos, sobre todo cuando se combinaban las dos. Otro de los medicamentos que empezamos a utilizar desde el principio de los antivirales fue el opinavir, ritonavir, el Kaletra, que le conocemos, que se utiliza principalmente en VIH, que también nos recontra emocionamos porque en SARS-CoV, en el primer SARS-CoV, en el 1 sí parecía que tenía una mejor actividad, pero realmente SARS-CoV-2 tampoco en el momento tiene una producción que pueda, de evidencia que pueda ser recomendable. Por lo tanto, ya inclusive han sido sacados de varias alas de estudios, por lo que realmente esos dos le pusimos tachados ya, porque directamente prácticamente se ha visto la evidencia de que no vienen sirviendo. Ahora, ¿qué pasó con el remdesivir? Que también cuando no nos alocamos con uno, nos alocamos con otro, y ahorita está la locura del remdesivir como tal.
Lo que yo les puedo decir esto es que hay estudios preliminares, a nivel de Estados Unidos presentaron uno de los estudios en el que se vio que acortaba el tiempo de recuperación de los pacientes con neumonía grave, es decir, acorta, como dice esto, la recuperación en neumonía grave, pero no se sabe si se disminuyen las complicaciones en los pacientes que tienen factores de riesgo para enfermar gravemente, no se sabe si van a disminuir las intubaciones o inclusive en la mortalidad. No se ha visto por ahora ese impacto del Remdesivir, no hay ese estudio que nos apoye para eso, así que por ahora los resultados con este medicamento son modestos. Es lo mejor que hay por ahora, si ustedes quieren, pero realmente no es nada concluyente para decir tenemos la panacea y la cura para esta enfermedad, no lo hay. Después, en el caso de lo que es la inmunoterapia, bueno, hay diferentes tipos de fármacos que se vinieron utilizando, por ejemplo, el tocilizumab, fue muy utilizado a nivel de China y ellos son los que primero publicaron, sí, ellos empezaban a tener impresiones de que iba a tener una buena, un buen resultado este fármaco, pero en realidad en esta semana que pasó también, por ejemplo, la misma casa de Roche, ellos comentaron que no habían tenido datos concluyentes para poder recomendar de forma masiva este tipo de medicamentos. Sí, en el caso de los corticoides, bueno, el caso de los corticoides es otra historia porque obviamente sabemos que en una etapa segunda, sí, no en la primera semana, sino después de la segunda semana que ya empieza a haber esta etapa de inflamación y que obviamente hay esta producción también de citocinas, nos pueden llegar a servir los corticoides, pero no en todo paciente, obviamente, no es que a todo paciente que tiene COVID, a la segunda semana le voy a dar corticoides, no, eso es específico para el paciente que está hospitalizado, que tiene factor de riesgo y que obviamente pues estoy vigilando a nivel hospitalario. Entonces, hay el estudio Recovery, pues que realmente el estudio Recovery mostró que la dexametasona tenía es un estudio que se realizó a nivel internacional y que disminuye la estancia media y la mortalidad de los pacientes hospitalizados más graves, así que sabemos que de todo esto que venimos hablando, los corticoides sí pueden ser una opción para estos pacientes después de la primera semana de la enfermedad. Bien, de lo que hace referencia al plasma convaleciente, el uso del plasma como tal, Cochrane hay una revisión Cochrane realmente que no encontró evidencia contundente, pero yo tengo todavía una mínima esperanza, digo yo, no mínima, tengo grande la esperanza, un poco porque realmente en Argentina se encuentra en este momento haciendo un gran estudio, uno sumamente grande con los pacientes, y lo que impresiona es que empiezan a tener un resultado en ciertos pacientes que es prometedor, pero realmente todavía no hay esa publicación que esté totalmente documentada como para poder decir que va a ser también uno de los tratamientos que nos van a ayudar. Bien, y con respecto a otros tipos de anticuerpos monoclonales, realmente todavía la evidencia tampoco nos apoya el uso a nivel masivo, y hay otros medicamentos antivirales como el favipiravir, que este medicamento está siendo estudiado principalmente, fue lanzado más bien dicho por los rusos. Ellos dicen que tienen ya la evidencia contundente, pero no la publican, así que todavía no podemos tener tampoco tanta esperanza en eso. En Argentina también empezaron ya el estudio con el favipiravir, así que en una primera etapa en el paciente que es todavía leve y moderado, aparenta que tiene un buen resultado, pero todavía no hay un resultado concluyente para lo que es el paciente grave o si evita inclusive que los pacientes se compliquen y puedan disminuir la mortalidad. Y con respecto a los demás, la nitazoxanida, la ivermectina, sí, el umefovir también, bueno, estos todos se encuentran en estudios principalmente en in vitro, donde se vio la actividad que había de la ivermectina y de la nitazoxanida, ¿sí? Específicamente de la ivermectina han salido algunas últimas publicaciones donde no han encontrado realmente el apoyo para poder recomendar este medicamento, y en el caso de la nitazoxanida se está todavía estudiando, pero como les cuento, realmente por ahora no tenemos tratamientos que, digamos, realmente nos ayuden, más allá de los esteroides, que eso sí hay el estudio totalmente documentado, y pues finalmente, pues el último medicamento que puede servirnos
es las heparinas de bajo peso molecular. Pero esto, ¿por qué? Esto no como un antiviral, sino más bien porque se conoce que de un 10 o un 25% de pacientes que ingresan, obviamente son los hospitalizados, pueden hacer trombos y al utilizar de forma preventiva, un poco ya temprana, en cuanto ingresan a nivel hospitalario estos pacientes, pues obviamente se evitan los tromboembolismos, tanto pulmonares o los infartos, que también obviamente son parte de las complicaciones que tiene COVID, y pues esta también ha demostrado que es una práctica que puede ser respaldada, es decir, heparina, corticoides tienen respaldo mayor versus los antivirales que prácticamente ninguno, más allá del remdesivir que está más o menos todavía, como digo, en estudio, y los demás que también les falta todavía evidencia para hablar del tratamiento como tal. Creo que hasta ahí, espero no haberles cansado mucho y bueno, veamos qué podemos decir, si hay alguna pregunta que esperamos podamos contestar. Gracias, doctora. Sí, tenemos muchas preguntas, la verdad. Bueno. Bueno, empezamos. Mire, tenemos la primera pregunta, nos dice, por favor, bueno, esto es para, todas estas preguntas van a ir para la doctora Andrea. Nos dice, por favor, ¿puede repetir desde cuándo es detectable la SARS-CoV-2 en esputo? En esputo, como tiene mayor sensibilidad a partir del día entre el 3 y el 4, lo que sí es más o menos igual que en el hisopado nasofaríngeo, pero en esputo perdura más tiempo, hasta el día 18, según la Organización Panamericana de la Salud. ¿Sí? Ok. La siguiente pregunta dice, ¿se retestea en la misma muestra realizando una nueva PCR No. de extracción o se debe tomar una nueva muestra? Se debe tomar, en los retesteos por indeterminado, se debe tomar una nueva muestra, ¿sí? Okay. Y eso sí, porque y significa que el paciente está en otro estadio, que ya pasaron 3 o 4 días y que ya definió dónde lo podemos estratificar, ¿sí? O está saliendo del proceso infeccioso o está entrando en el proceso infeccioso. Okay. El paciente que se realiza un examen y resulta positivo con IgG positiva en un valor bajo e IgM negativa, ¿también debería ser aislado? A ver, ¿cómo IgM? A ver, en base a los anticuerpos, como mostramos las diapositivas de la Organización Panamericana de la Salud, no se deberían tomar decisiones de aislar un paciente. En el caso, la RT-PCR es la que dice si ese paciente debe aislarse o no. Y aún así, como decía, si ese paciente tuvo un contacto sospechoso, debe aislarse, a pesar de, independientemente del resultado de PCR que tenga. Es lo que mostramos anteriormente en la diapositiva de la Organización Panamericana de la Salud y que se sacó textualmente de ahí. Una cosa, cuando el paciente se vuelve a retestear por indeterminado, una cosa que me olvidé de decir, que debe ser siempre con el mismo grupo de genes que se testeó inicialmente. Siempre es recomendable, preferentemente, repetir en el mismo lugar, y si no es así, con el mismo par de genes que se testeó, ¿sí? Ok, gracias, doctora. Dice, en caso de pacientes con positivo, con baja carga viral más clínica sugestiva de COVID-19, sería recomendable aislar por 14 días, puesto que por costos no todos tienen para repetirse la prueba en 2 o 3 días. Esa es para Carola, ¿no es cierto? Pues me la dijo justo cuando usted dijo, pero cualquiera de las dos puede responder. No, obviamente, a ver, si uno tiene una sospecha porque tuvo por ahí ya el contacto cercano, ¿no es cierto? O la clínica también ya es sumamente sugestiva, ¿no es cierto? Y adicionalmente ya tenemos una prueba que nos está avisando que probablemente sea COVID, pues, a ver, en este momento nos encontramos en una etapa en donde hay una cantidad de contagios a nivel intradomiciliario, más allá de lo que nos contagiamos allá afuera. Sí, se ha visto que el nivel de contagios principalmente se da dentro de los hogares, así que tomar las medidas de precaución jamás va a estar mal, ¿sí? A ver, si podemos hacer la PCR de control, va a estar
adecuado, obviamente, porque vamos a tener una certeza y porque vamos a poder también mirar qué posibilidad tiene el paciente, en cuánto tiempo va a poder regresar a sus labores, a su trabajo, todo ese tipo de situaciones. Entonces uno entiende que a veces no hay esa posibilidad. Si no hay esa posibilidad, bueno, uno actúa de máxima, pues no, y ya le aísla al paciente, pero usted no le puede decir con certeza, primero, si el paciente tuvo o no tuvo COVID, ¿sí? Y segundo, tampoco cuando el mismo le va a levantar el aislamiento, si no tenemos muy claro en qué etapa el paciente está. Entonces, si no hay como, claro, puede aislarle, pero como les digo, el diagnóstico final, pues obviamente es con todas las características que nos ha comentado la doctora Andrea. Ok. Siguiente pregunta. Felicidades a ambas doctoras. Doctora Andrea, por su presenta, ¿existe alguna particularidad en la toma de muestra de PCR para niños? ¿Algún protocolo recomendaba tomar un hisopo nasofaringio y otro orofaringio? Bueno, a ver, en principio, a ver, voy a empezar primero por lo de los niños. En realidad, este rato nosotros contamos con unos hisopos súper finitos que apenas se siente y hasta, bueno, nosotros mismos, en el personal de laboratorio que nos hacemos cada semana, los testeos, porque obviamente no debiésemos estar enfermas si estamos atendiendo a los pacientes, utilizamos esos hisopos y la verdad que esos son bastante adaptables a los niños porque prácticamente no molestan, ¿sí? Y hemos hecho, sí, algunos, no a muchos niños, la mayoría son adultos, pero sí hemos hecho a niños. Obviamente el niño se resiste bastante cuando ve que algo se le introduce en la nariz, no es algo que obviamente sea una toma de muestra placentera, pero bueno, es lo que toca hacer. Y con respecto a la otra pregunta que decía, que sí, faringio u orofaringio. En realidad, es como dije al principio de la presentación, por consenso, en el documento de lineamientos que se hizo aquí en el Ecuador con los otros laboratorios, se determinó que la mejor muestra y la más adaptable para los laboratorios, al menos para los privados, es la toma de muestra nasofaringea, ¿sí? El tema del orofaringio es que es mayor gasto de recursos para las instituciones públicas, porque es más de un hisopo para la nariz y un hisopo para la boca, y también más gasto de recursos para los laboratorios privados. Obviamente, a fin de hacer, como esto se tuvo que adaptar a test masivos, entonces la muestra más fácil de tomar es la nasofaringea, como dijimos, también en secreción, en secreciones anales también se puede tomar muestra y se ha comprobado que el virus se mantiene por más tiempo, pero imagínate tomar secreciones, exudados anales en 100 pacientes que te vienen en un día, es prácticamente imposible. Gracias, doctora. Doctora Andrea, su opinión respecto al concepto de los falsos positivos en pruebas inmunológicas. Las pruebas inmunológicas entiendo que deben ser las serológicas. Yo creo que sí, las pruebas serológicas. Las pruebas, bueno, con respecto a las pruebas rápidas, se ha visto que pacientes infectados con otros virus respiratorios pueden en algunas marcas dar falsos positivos. Se ha alguna vez visto que algunas marcas pueden dar una reacción cruzada y por lo tanto falsos positivos, pero en realidad ante una prueba rápida positiva de cualquier índole, ya sea IgM o IgG, lo que se debería hacer es una PCR para ver cómo está el paciente. En realidad es eso lo que se debiera hacer. Y si no, también una prueba, un ELISA cuantitativo para ver, o por quimioluminiscencia también, para ver si los anticuerpos IgM están elevados o los anticuerpos IgG están elevados. Okay. La prueba rápida siempre, ante un resultado positivo, debería, como mostramos nosotros en esa diapositiva, debería confirmarse, sobre todo si hay un IgM positiva, lo más recomendable es hacer una RT-PCR para ver si ese paciente sigue transmitiendo el virus. Si hay un IgG positiva, pues debiésemos medirla por un método cuantitativo.
para ver que no haya una reacción cruzada. Ok, doctora. Doctora Carola, si nos da COVID-19 por una cepa, ¿luego nos podemos enfermar por otra cepa o ya la inmunidad nos ayuda? Qué lindas preguntas. Bueno, a ver, lo que les puedo, lo que les puedo contar de lo que se conoce hasta ahora, les voy a decir. A ver, por ahora, en estos ya van a ser pues 7 meses de pandemia, antes decíamos 6, ahora ya son 7, realmente no está documentadas las reinfecciones, ¿sí? A ver, no quiere decir eso entonces que seguro la gente no se va a poder contagiar nuevamente. A ver, estamos hablando de que existen diferentes cepas inclusive y obviamente cada una puede tener un comportamiento diferente. En cualquier momento puede ser que salga algún estudio y que nos digan, ¿saben qué? Si existe el recontagio después de tantos determinados meses, pero por ahora en lo que va de 7 meses de pandemia, pues realmente no está documentado el recontagio, así que les podría decir que por ahora pensamos o sabemos que no, pero más adelante, como digo, puede ser que cambien este tipo de respuestas. Gracias, doctora. Dice, si fui un paciente asintomático y no tengo anticuerpos detectables, ¿puedo enfermarme de nuevo? Asintomático, decía. Sí. A ver, eso es otra vez, ojalá tuviéramos ya las respuestas a todas las cosas que uno espera, ¿no? A ver, igualmente, en los asintomáticos, al menos en China, que hay muchísima determinación de asintomáticos, tampoco está documentada por ahora las reinfecciones, ¿sí? Pero puede haber mucha cantidad de personas que por ahí sean asintomáticas y que realmente vayan a presentar después, cómo es la posibilidad de recontagio, pero no sabemos en qué momento. Recuerden ustedes que los anticuerpos no son únicamente, más bien dicho, las defensas, si ustedes quieren llamar del cuerpo, no son únicamente las inmunoglobulinas, ¿sí? También existe otro tipo de inmunidad, entonces que por más de que no está presente la IgM, la IgG, sí, los linfocitos, T pueden también estar presentes y ejercer también un grado de inmunidad que obviamente hace que la persona no se vuelva a infectar. Con todo lo que tenga que ver con recontagios, la única respuesta que les puedo dar hasta ahora es a 7 meses de la pandemia, no están documentados por ahora, así que realmente no se sabe a ciencia cierta en qué momento ni con qué tipo de anticuerpos uno va a poder protegerse más o menos, con qué cantidad. Okay. Nos dice, aunque creo que esta pregunta ya fue respondida, porque se preguntó antes de que ustedes dieran esta exposición, dice, en cuanto uno se contagia, se comienza a generar anticuerpos, es decir, podemos tener IgM con un valor detectable con una IgG menor a 0. A ver, normalmente uno no esperaría tener anticuerpos de tipo IgM y IgG antes de la primera, más bien dicho, claro, antes de la primera semana. Es decir, el paciente que empieza con síntomas, yo le debería hacer la PCR para saber que tiene el diagnóstico temprano, oportuno y hacer todo lo que tengo que hacer. Si no lo hice y por ahí encontré una IgM positiva, sí va a ser generalmente después de la primera semana, cuando ya el caso es un poco tarde, ¿sí? Para hacer toda la búsqueda de rastreo, realmente pues ya los contactos seguramente ya van a haber infectado muchísimos más, por eso es importante hacer la PCR. La IgM puede estar sola, positiva en la primera, después de la primera semana, y después puede aparecer la IgM y estar las dos al mismo tiempo, o desaparecer la una y hacer la seroconversión hacia la IgG directamente después. Sí podría ser una IgM positiva y después no. Sí, doctora. Creo que quiere decir Perdón, algo. nosotros sí hemos visto dentro del laboratorio, como dije anteriormente, no hemos tenido la posibilidad y nos hubiera gustado muchísimo hacer seguimiento semana tras semana de serológicos de nuestros pacientes, nos hubiera encantado, pero en realidad, justamente porque estamos en una época de pandemia, no nos fue tan fácil conseguir eso, pero lo que hemos visto en pacientes asintomáticos, que les desaparecen los anticuerpos, que vemos a la semana 2, y otros laboratorios me han llamado y me han dicho, doctora, vea lo que me pasa. Y le digo, sí, nosotros también lo vimos. En la semana 2 vemos M y G positiva, y en la semana 3 o en la semana 4 ya no las vemos más. Eso sí lo hemos visto. Por lo tanto, como dijo la doctora Carola, todavía lo de los anticuerpos protectores no está muy claro, sobre todo en esta población tan incierta que es de pacientes asintomáticos. Listo. Siguiente pregunta. Dice, ¿en cuánto tiempo de sintomatología o de contacto de un paciente COVID positivo se debe realizar el paciente la PCR? Bien.
A ver, obviamente esto depende, a ver, si yo soy un contacto estrecho, primero que nada, si esto es importante reconocer e identificar. Cuando yo soy un contacto estrecho, cuando yo soy un conviviente de una persona positiva con COVID, sí, y en qué tiempo, o sea, que yo tuve ese contacto dentro de cuando la persona estaba con síntomas o los 2 días previos a que la persona COVID positiva presentara síntomas, sí. Entonces, si yo estuve en contacto en ese tiempo y soy conviviente, o así no sea conviviente permanente, pero yo comparto el baño o comparto la cocina, así, donde ahí tenemos utensilios que muchas veces pues, pueden no estar inclusive bien lavados, qué sé yo, entonces ahí se considera que es un contacto estrecho, o cuando también una persona, por ejemplo, no ha estado adecuadamente cubierta, por ejemplo, usando la mascarilla, a veces vemos en la reunión, no es en reuniones, en el momento en que se van a tomar el café, a veces, o van a almorzar, nos olvidamos de la pandemia hace rato, se retiran el cubrebocas y las personas estamos hablando, no estamos a 2 metros de distancia, y son uno de los lugares donde se causan grandes contagios a nivel, sobre todo el personal de salud, les contaría. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y si yo estuve expuesta a esa persona de esta manera, sí, se ha puesto este número de 15 minutos, pero créanme que depende, inclusive, si una persona no está a los 15 minutos, pero inclusive le estornuda, así que es mucho más cantidad de gotitas respiratorias que pueden estar presentando, ya se consideraría también pues un contacto estrecho, ¿sí? Entonces, si yo soy contacto estrecho de esa persona, tengo que aislarme, y va a depender la prueba, obviamente, de si yo presento síntomas o no. A ver, hay diferentes protocolos de manejo que se realizan en los diferentes países. Lo que se hace, por ejemplo, aquí en Ecuador, es que si el paciente no tiene síntomas durante los 14 días de aislamiento, que no se haga prueba. Si me preguntan si estoy de acuerdo o no, les diría no. Debería, perdón que alguien me está llamando y por eso se corta. Deberíamos poder testearlos, ¿por qué digo yo? O sea, porque capaz ese paciente es asintomático como tal, sí, pero tiene igual la presencia del virus. Y si en el día 14 recién empezó su incubación, ¿no es cierto? Obviamente tiene la posibilidad de estar excretando en sus secreciones cuando habla, así, cuando está respirando, inclusive las gotitas respiratorias pueden estar presentes. Así que por lo menos esperaríamos poder hacer después de la segunda semana por lo menos una PCR, sería bueno. Si durante esos 14 días de aislamiento, cuando yo estoy observando al paciente contacto, tiene síntomas, es decir, el paciente tiene dolor de garganta o tiene moco o tiene fiebre, cualquiera de esas, en Argentina se maneja el protocolo de que con un solo síntoma, el contacto automáticamente ya se tiene que hacer ese rato, el rato que hace el primer síntoma, ¿sí? Para descartar la posibilidad de que tenga COVID. Acá en Ecuador tiene que tener prácticamente todos los síntomas, esperan a la fiebre, esperan un poco a que sea un cuadro un poco más severo para testear. Realmente estamos con un problema bien serio de testeo, y eso hay que decirlo nada más, o sea, como para tener presente de que hay muchos pacientes que se nos están escapando en el diagnóstico y por eso estamos con esta dificultad tan grande. Entonces, para concretar, si tiene síntomas, el rato que presente el síntoma, sí testea. En cambio, en el paciente asintomático, después de los 14 días, si ya le puedo dar el alta, sería lo ideal hacerle por lo menos una prueba PCR. Si no hay cómo, bueno, no hay cómo, pero no tengo la certeza de que ese paciente realmente no es un portador asintomático. Gracias, doctora. Dice, se está estudiando la tesis de que si existe la cepa o cepas con mayor índice de mortalidad, es decir, ¿hay cepas más letales? Sin duda que hay cepas más letales y hay otras en cambio más contagiosas y algunas variaciones que pueden ser las dos, así que por eso decíamos en un inicio, llega a ser inclusive una cuestión de suerte qué tipo de cepa me contagie para ver qué tan grave puedo llegar a ser, o es inclusive la explicación a veces porque algunos pacientes jóvenes que no tienen estos factores de riesgo que uno esperaría normalmente, pues que el paciente joven no esté grave, terminan también en los cuidados intensivos, ¿sí? Eso y algunas enfermedades preexistentes, pero de todas formas sí existe la posibilidad de que hay variedades entre las cepas y algunas son más letales. Sí, incluso eso lo vemos desde el punto de vista molecular, lo vemos desde un tiempo hasta aparte, más o menos desde hace un mes nosotros empezamos a ver algunos pacientes que expresan el gen RDRP, que es el confirmatorio, y no expresan el gen E.
y más aún el RDRP lo expresan con una carga viral súper alta, y esos pacientes se informan como positivos. Uno podría pensar, no, expresan solo genes indeterminados, pero expresan el gen confirmatorio, por lo tanto los informamos como positivos, ¿sí? Porque es posible que el gen E, que es el más susceptible de mutar, esté mutando gracias a esa variabilidad de la cepa, y por eso tengamos también, desde el punto de vista molecular, algunos disparidades o inconvenientes. Gracias, doctora. Doctora Cedillo, por tema de costos, si en pacientes diagnosticados de COVID-19 y tras cumplir el aislamiento de 14 días con prueba de anticuerpos, IgM e IgG negativos, ¿podríamos dar de alta sin PCR? A ver, no nos olvidemos, iba a decir, que realmente la producción de anticuerpos puede estar como no estar, y eso no me dice a mí si el paciente contagia o no contagia. Sí, recuerden que los anticuerpos nos sirven para otro tipo de estudios, pero no para saber si el paciente es infectivo o no. Como habíamos dicho, dependiendo de la gravedad del paciente, sí, si es leve o si es un paciente grave, obviamente puede tomarse un tiempo estimado, como dice el CDC, pero cuando no tengo la posibilidad de hacer la prueba, pero realmente lo recomendado sigue siendo que si yo puedo dar las altas, obviamente con una PCR negativa, sería lo más, sobre todo, digamos, seguro, ¿sí? Pero si por tema de costos realmente en los países a nivel de salud pública no pueden hacerlas de alta, por lo menos se hacen los diagnósticos. Esa sería la idea. Dice, ¿recomienda el testeo de anticuerpos periódicos para detección de posibles asintomáticos en empresas? Si ustedes están esperando poder mirar que con los anticuerpos van a poder evitar contagios, la verdad que no. Les lamento decirles que no sirven para eso los anticuerpos. Realmente le pusimos mucha expectativa a nivel de la ciudadanía de que con las pruebas rápidas, que son menos costosas por ahí o menos laboriosas, las pruebas, ¿no es cierto?, que es con una gotita de dedo ya está. A ver, la prueba rápida lo que me va a decir a nivel de los trabajos es si hay personas de mis empleados que ya se enfermaron y por ahí yo no me enteré. Es eso lo que me va a decir la prueba de anticuerpos, ¿sí? Pero decir que yo con esa prueba de anticuerpos voy a poder aislar, voy a poder hacer el cerco, voy a poder hacer alguna cosa, es que no puedo hacer nada con esa prueba de anticuerpos, sino con las PCRs. Lo que se debe hacer en las instituciones en realidad es una vigilancia constante de que sepan los empleados notificar el momento en que han sido contactos estrechos de algún caso positivo para que no vengan a las empresas, o igualmente si están con síntomas respiratorios peor aún si tienen características de COVID, obviamente no presentarse para no contagiar a los demás. De todas formas, el uso de todas las situaciones de bioseguridad son importantes para ayudarnos en el control de esta pandemia. Entonces, el uso de la mascarilla, el distanciamiento dentro de las mismas oficinas, las áreas ventiladas es lo más adecuado, más allá de que si quieren hacerle un testeo de anticuerpos o no a sus trabajadores, que como les digo, para lo que les va a servir es para saber si algún trabajador ya se enfermó y por ahí ustedes no se habían enterado, es eso. Okay. Creo que esa pregunta se respondió claramente en las dos presentaciones que mostramos, donde mostramos varias veces que las pruebas rápidas no son diagnósticas, y con eso se está respondiendo eso, más el estudio incluso que yo mostré, donde los pacientes con PCR positiva mostraron prácticamente todas las pruebas rápidas negativas. O sea que creo que eso es algo que ya un poco se respondió, y se hizo énfasis en que no son pruebas complementarias para estudio de cero prevalencia más que nada, y no pruebas diagnósticas. Gracias, doctor. Dice, ¿la heparina de bajo peso molecular como preventivo o ya en hospitalizados? No, en realidad por ahora se está utilizando en el paciente que va a ir a hospitalización. Y a nivel de atención primaria, lo que le sugieren es, hay un cuadro de posibilidad de mayor riesgo de los pacientes de hacer trombos, embolias, así que en ellos se podría utilizar hasta trasladar al paciente, sí, pero generalmente son pacientes hospitalizados, no se está utilizando como preventivo, mucho menos en los casos leves que no requieren la hospitalización. Perdón. Dice, en caso de las empresas, cuando existe un trabajador con una PCR positiva,
Si el cerco epidemiológico es asintomático y la empresa los necesita por temas productivos, ¿cuándo sería el momento ideal para realizar una PCR considerando que el contacto es constante? A ver, pero pongamos claro ahí que a ver qué quisieron decir exactamente. A ver, Ujú. tengo una persona positiva, ¿no es cierto? Uno de mis empleados es positivo A y la no PCR. entendí, y el cerco es negativo, dice, o sea, no entendí bien la otra parte. Si el cerco epidemiológico es asintomático, no le entiendo tampoco. Dice, la empresa los necesita por... yo creo que quiere decir que si el resto de trabajadores consideraría es asintomático y tienen uno de ellos tiene PCR positiva, por temas productivos, ¿cuándo sería el momento ideal para realizar una PCR considerando que el contacto es constante? O no sé si la persona que nos hizo esta pregunta, Carolina Sánchez, nos podría explicar un poquito más qué es lo que nos quiso decir. No sé si lo que quiere decir tal vez, a ver, es que, a ver, tenemos un caso positivo y todos los demás empleados son asintomáticos. ¿Cuándo les hacen la PCR para reintegrarles antes, para que no hagan los 14 días de aislamiento? Me parece que más o menos por ahí va la pregunta. La situación es la siguiente, a ver, primero que tenemos que haber identificado quiénes son contactos estrechos, ¿sí? Porque no todos los otros empleados van a haber sido contactos como tal. La técnica esta del rastreo de casos hace referencia, a ver, a que yo identifico el primer caso, después rastreo a sus contactos estrechos, ¿sí? Y voy aislando y testeando a esos contactos estrechos para saber si ellos también resultan positivos o no. Entonces, como digo, a ver, siempre hay que identificar al contacto estrecho, porque no voy a poner a toda la empresa directamente a aislamiento, eso no va a ser. Y lo que sí, en realidad, a ver, uno esperaría normalmente, como decía, los 14 días de aislamiento, pero en el área médica, por ejemplo, cuando ya no mismo hay el personal, lo que se está haciendo es que por lo menos hayan pasado una semana sin síntomas y que ahí se le hace la PCR, pero obviamente después al día 14 también se le vuelve a hacer una PCR, y durante esa semana, entre el día 7 y el día 14, que sea con todas las medidas de seguridad, y si en algún momento presenta un solo síntoma, se fue, o sea, directamente no esperen nuevamente, como digo, la fiebre o que tenga tos o que esté grave, que tenga dolor de garganta, que tenga moco, ya es suficiente como para uno pedir al empleado que no esté. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas familias detrás de todo esto, ¿sí? No es únicamente la persona que va a la empresa como tal y que pueden llegar pues a contagiar obviamente a sus familiares. Ya sabemos que aquí nosotros en Ecuador y acá en Cuenca se tiene mucho esta situación de convivencia con personas mayores en las mismas casas, ¿sí? Entonces obviamente hay que cuidar mucho a la parte vulnerable para que ellos no se infecten, porque ellos están cumpliendo sus cuarentenas, están haciendo todo, pero si somos nosotros los que trabajamos, quienes llevamos a casa las enfermedades, pues realmente ellos no van a tener la misma suerte que probablemente podamos correr nosotros. Entonces hay que vigilar con mucho cuidado esto, que es más costo-beneficio. Créanme que muchas veces es mejor el aislamiento antes que la muerte, pues obviamente de varias personas y sobre todo de las familias que hay detrás de esas personas. Gracias, doctora. Dice, un paciente con prueba rápida positiva de IgG e IgM con sintomatología, se realiza una PCR y esta da negativa para una cirugía de emergencia. Reingresa a hospitalización a los 8 días y se realiza otra PCR y nos da positiva. ¿Cuál sería la explicación? La explicación es que está en periodo de ventana, como mostramos la curva anteriormente. Se encuentra en un periodo inicial donde la carga viral no es detectable por los métodos moleculares utilizados y por lo tanto es un falso negativo, ¿sí? Y si a los 8 días, como dijo, todavía más aún, 8 días, da positivo o puede ser, a ver, reingresa a hospitalización, o puede ser que haya tenido la mala suerte de contagiarse en el mismo hospital, o puede ser que se lo haya contagiado en su casa y que vuelva con una PCR positiva. Está dentro de las posibilidades, como mostramos en la diapositiva, la variabilidad de un resultado de PCR puede cambiar hasta en 24 horas en algunos pacientes, dependiendo del día en que esté, así que más aún en 8 días puede haber una historia completamente diferente. Gracias, doctor.
Doctora Carola, ¿qué nos puede decir acerca de la asociación de enfermedad de Kawasaki a COVID en niños y adolescentes? Bien, de lo que se viene describiendo Kawasaki iba a decir, a ver, mientras más número de casos afectados de niños hay, se empiezan pues a presentar un poco más de número de casos de Kawasaki. Sí, el Kawasaki en general, como ustedes saben, y si hay pediatras acá, sabemos que normalmente no es una enfermedad que se diagnostique comúnmente, ¿sí? Sino que por ahí si uno llega a ver los 3 casos en su vida es bastante. Ahora con el tema COVID puede ser que veamos un poquito más, pero como ahora los niños han estado bastante dentro de sus casas, ¿sí? Y realmente es como que no ha sido el grupo que más ha sido contagiado y por ahora no tenemos una prevalencia sumamente alta, al menos acá en Ecuador. Sí nos preocupa un poco después cuando se abran las escuelas, cómo mismo va a pasar las situaciones, o sea, todavía eso está por verse, ¿no? Y ojalá no nos apuremos en reintroducir nuevamente a los niños a los escuelas y colegios. Entonces, en el caso de lo que les decía, de qué tan probable es, depende, como digo, de qué tanta incidencia tengamos de casos positivos en niños para mirar que empiecen a presentarse mayor cantidad de casos acá también. Generalmente los niños que se han visto complicados, sí, han sido niños en grupos etarios de 5, sí, los niños escolares como tal, y después otro grupo que se ha visto bastante afecto ha sido los adolescentes, sí, que han tenido una respuesta también inflamatoria importante para haber llegado al Kawasaki. Son esos dos grupos principalmente los que se vienen pues mostrando como que han tenido esta posibilidad de respuesta. En los más pequeñitos no se ha visto todavía casos tan severos, pero en buena hora en general, cuando se hace el diagnóstico oportuno, se puede proceder con éxito pues a los tratamientos. Y recuerden más que nada que es un Kawasaki-like, es decir, es parecido al Kawasaki, pero no termina de ser Kawasaki completo. Así que bueno, es parecido, pero realmente no se comporta como el Kawasaki clásico. Ok. ¿Qué es recomendable cuando no se puede realizar el paciente una RT-PCR, una prueba cuantitativa por ELISA o por quimioluminiscencia? A ver, en ese caso, creo que me toca a mí si Carola quiere decir algo. En realidad lo recomendable es una prueba de RT-PCR porque es la única prueba diagnóstica que contamos hasta el momento. La prueba de ELISA o quimioluminiscencia son, como ya dijimos anteriormente y hemos repetido varias veces, son complementarias, sobre todo porque hemos mostrado varias veces que hay un porcentaje de la población que no desarrolla anticuerpos, por lo tanto, en realidad sirven, digamos, para estudiar así como complemento, como ya dijimos. Lo que hay que hacer en ese caso es la RT-PCR, y si no hay para hacer la RT-PCR, pues se debe aislar el paciente. No queda de otra, porque diferencias entre ELISA y quimioluminiscencia, en realidad, lo que hay publicado muestra que los estudios tienen más o menos la misma sensibilidad y especificidad. En realidad es la prueba en sí serológica la que no es diagnóstica, no importa si sea por ELISA o quimioluminiscencia, no es una prueba diagnóstica. Gracias, doctora. Dice, ¿podrían indicar en qué consiste la inmunidad de rebaño y cómo piensan ustedes que la han conseguido Suecia sin una saturación del sistema de salud? Ojalá Suecia habría obtenido inmunidad de rebaño. A ver, lo que se considera normalmente inmunidad de rebaño es cuando se habla principalmente de vacunas, ¿sí? Cuando se piensa que las personas se habrán ya vacunado por lo menos un 60% de la población, sí se abre entre el 60 y el 70%, pero un mínimo de un 60%. Lo que quiere decir esto es que como ya hay una suficiente o bastante cantidad de personas que están inmunizadas, ¿sí? Que han recibido en este caso la vacuna, ¿sí? Se pone en menor circulación, si ustedes quieren, el virus, porque hay menos cantidad de personas a las que se puede infectar, entonces por eso baja pues, la posibilidad de que se infecten muchas personas al mismo tiempo, ¿sí? Si eso puede ser posible con COVID, estamos lejísimos de esperar que tengamos inmunidad de rebaño, al menos sin que se muera una cantidad sumamente importante de gente, ¿sí? Suecia no tiene ni tuvo inmunidad de rebaño, en realidad ellos intentaron hacer
esta idea de inmunidades, y en realidad tuvieron que, así como Londres, por ejemplo, en Inglaterra tuvieron que cambiar de estrategia, porque obviamente vieron que empezaban a morir muchas personas y obviamente pueden llegar a colapsar también los sistemas de salud. Ellos obviamente cambiaron de estrategia antes de que colapse, sí, pero tuvimos ya, por ejemplo, este caso del mismo Guayaquil, que en algún momento se dijo inclusive que fue pensando en que querían también ellos provocar la inmunidad de rebaño. Ya se sabe igual que no se logra tampoco así, y vimos que aparentemente hubieron por lo menos 15.000 excesos de muertes, no necesariamente solo por COVID, sino por otro tipo de enfermedades no atendidas, así que no es una estrategia la famosa inmunidad de rebaño, no lo es. Sin vacuna no deberíamos hablar de inmunidad de rebaño. Gracias, doctora. Dice, ¿han realizado alguna comparación entre la sensibilidad y especificidad entre los protocolos del CDC versus GNIS? A ver, en realidad, como mostré al inicio de las diapositivas, no hay todavía un consenso sobre cuáles son los genes a utilizar. Nosotros hemos adaptado el protocolo de Charité, ¿sí? Y hemos adaptado el protocolo del Instituto Pasteur, donde utiliza el juego de genes que son el RDRP como confirmatorio y el gen E como de tamizaje. Porque en realidad hemos visto, como mostré en los trabajos, que hay pocas reacciones cruzadas y que en realidad hay bastantes publicaciones, la mayoría de las publicaciones utilizan ese par de genes, el RDRP y el gen E. Ahora, que otro laboratorio utilice S y E o ORFA1 y N, no está mal, está dentro de las posibilidades, porque todavía, como digo, no hay un consenso y un acuerdo de cuáles son el grupo de genes que se debe usar. O sea, todas las posibilidades están dentro de lo aplicable, ¿sí? Lo que sí, es lo que digo, nosotros hemos adaptado un lugar, un centro de referencia que en realidad la mayoría de los centros de referencia no utilizan el E y el RDRP, entonces nosotros hemos adaptado eso a nuestro laboratorio, lo cual no significa que lo que use otro laboratorio esté mal. Puede ser que esa fuera la razón de la disparidad de resultados entre diferentes laboratorios, sí, pero al momento no hay una publicación que diga, estos son los genes que sí o sí tiene que usar un laboratorio que haga COVID. Y los lineamientos realizados en el Ecuador no especifican cuáles son los grupos de genes que debe usar un laboratorio aquí. Por eso es que se permitieron que cada laboratorio elija su grupo de genes a utilizar. Ok, perfecto, doctora. Bueno, pues viendo que cumplimos ya las 2 horas, agradecemos muchísimo, la verdad, la presencia de todos ustedes y la acogida que ha tenido este webinar. No nos queda más que agradecerles. Muchas de las personas han solicitado si les podemos enviar la grabación o las diapositivas. Bueno, conversaremos con la doctora Andrea Gonet, ya que esto es pues propiedad intelectual de LEVAC, pero vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, LEVAC, el laboratorio que está a su servicio con rumbo a la certificación ISO 9001 y muy pronto les dará una sorpresa, pues justamente pensando siempre en la seguridad de los pacientes y de los usuarios, pues les haremos llegar la sorpresa que está preparando LEVAC. La AVE Quality Exec Consultores, de la cual pues yo formo parte. Mi nombre es Diana Brito, soy bioquímica farmacéutica, y el auspicio de Record Dental. Nosotros tres agradecemos muchísimo su presencia. Muchísimas gracias a la doctora Carola Cedillo, a la doctora Gonet y a todos ustedes que han pues participado y han estado presentes en este webinar. Muchísimas gracias. Gracias, Carola. Excelente tu exposición. Siempre es bueno contar contigo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches.